Bien, este es momento del segmento Contraste en TN23 y hablamos sobre un tema de coyuntura nacional, ya que nos estamos adentrando a la temporada de lluvias y es por ello que hay un trabajo interinstitucional entre Conred, el MAGA, el INSIBUME para mantener un monitoreo, pero también consultamos con las autoridades correspondientes al MAGA para brindarles a usted los detalles y también recomendaciones en estas zonas en donde habrá más lluvias. El protocolo permite la activación de las entidades a nivel técnico ejecutivo que conforman las funciones del Plan Nacional de Respuesta PNR, realizar declaratorias de alerta correspondientes y activación de los COEs. También permite implementar y activar protocolos operativos, los cuales pueden ser por huracanes, por tormentas tropicales o depresión tropical. Entre la información relevante que encontrarán en la población en general, cabe resaltar las estrategias operacionales, la información técnica, la perspectiva climática de los meses de mayo, junio, julio del presente año, probabilidad de precipitación a los niveles departamentales, estableciendo 78 municipios con probabilidad muy alta y 69 con probabilidad alta. Para el monitoreo de lluvias se mantiene coordinación entre INSIBUME, Conred y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Podemos observar nosotros cómo en las áreas que están pintadas en verde son las áreas donde va a haber sobre lluvia. El amarillo es una lluvia normal, la parte morada es prácticamente las áreas más vulnerables al exceso de lluvia que podemos tener. Lo siguen las áreas azules que podemos ver en el Boca Costa, una gran proporción acá en el límite entre Alta Verapaz, una parte sur de Petén, y Zabal también tenemos la vulnerabilidad al respecto. Y nos van a dar vulnerabilidad en el caso de Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, Zacatepec y San Marcos, Alta Verapaz. Se mantiene monitoreo en 21.294 kilómetros cuadrados que representan 2.129.000 hectáreas de cultivos como granos básicos, café, cardamomo, hortalizas, banano y arroz. Autoridades brindan recomendaciones a las personas que viven en departamentos que podrían resultar con sobrelluvia. En el caso de las zonas con lluvia arriba de lo normal, que es lo que nos puede dar riesgos, al sector agrícola recomendamos limpiar constantemente los drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para evitar encharcamientos. Recomendamos el monitoreo constante de los cultivos para identificar plagas o enfermedades y realizar aplicaciones preventivas dadas a las condiciones de humedad que se prevalecen. Y en cuanto al cultivo del café, mantener monitoreo por la posible presencia de roya, realizar aplicaciones preventivas para su control. Sector pecuario, recomendamos que si el área donde tiene animales es propensa a inundaciones, es necesario realizar con anticipación un plan de acciones que tomará guardar el alimento concentrado en lugares secos y sin contacto con el piso. Se pueden utilizar tarimas y controlar el nivel de agua de los estanques en cultivos acuícolas. Por otra parte, pronosticadores de INSIBUME prevén que la canícula se registrará del 10 al 20 de julio y no será prolongada. Desde ya las autoridades de Conred se preparan para atender a personas que pudieran resultar afectadas en algún incidente provocado por las lluvias. Además, se dio a conocer la existencia de 1.107 albergues que se encuentran en apresto para la temporada. Con el objetivo de responder a una situación de riesgo, emergencia o desastre red durante la época lluviosa, se establecen las responsabilidades, por ejemplo, a la población en general, a las instituciones que integran el sistema Conred y a las coordinadoras locales, municipales, departamentales para la reducción de desastres Conred y Conred, en beneficio a todos los guatemaltecos, por lo que se establecen las responsabilidades mínimas que se deben cumplir a todos los niveles, como el monitoreo a la información del INSIBUME y monitoreo en los medios de comunicación, activación de los planes de respuesta, actualización del plan familiar de respuesta y tener listo su kit de mascotas, elaborar su mochila de las 72 horas y promover la autoevacuación. Y estas son las recomendaciones de las autoridades, pero hay que mencionar también que en todo el país se estiman que hay 10.051 puntos vulnerables ante inundaciones y también derrumbes. Si hablamos de las áreas con más vulneración en cuanto a deslizamientos, están en Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiché y Alta Verapaz. En relación a los departamentos que tienen mayor incidencia por inundaciones, está Escuintla, Izabal, Petén, Santa Rosa, Suchitepeques y Retaluleu. Pero si nos detallamos en la
información relacionada a cuáles son los departamentos más vulnerables. El primero es Huehuetenango, ya que tiene 1.185 puntos vulnerables, 1.110 a causa de deslizamientos y 75 por inundación. Luego sigue Escuintla con 1.070 puntos vulnerables, San Marcos con 769, Guatemala con 757, y acá hay que mencionar que la mayoría de lugares están más propensos a deslizamientos. Luego viene Alta Verapaz con 686, Quiché con 650, Izabal 633 puntos de riesgo, Petén 595, Santa Rosa 574, Suchitepeques con 376. Y es así también como las autoridades mantienen la vigilancia en estos departamentos especialmente. Y por supuesto consultamos con un ambientalista sobre cómo el tema de la contaminación contribuye hasta cierto punto a las inundaciones, y también con un experto en gestión de riesgos sobre qué deben hacer no solo las autoridades, sino la población que vive en estas zonas vulnerables. Se sabe que cada año, no solo en nuestro país, sino que en todas las regiones del mundo, llueve, hay calor, hay vientos fuertes, hay inviernos duros, entre ellos incluye la caída de nieve en algunos otros países. Entonces son estados cíclicos. Según el experto en gestión de riesgos, las autoridades deben conocer los estados cíclicos de su país, aunque debido al cambio climático ha habido descontrol en las temporadas. La preparación de la población en los lugares más complicados. Vamos a hablar la costa sur, donde más se complica el tema de inundaciones. Vamos a hablar en el área del suroccidente, donde se complican más los deslizamientos por carga de humedad, y eso conlleva a distintos incidentes. Hay más de 10.000 puntos vulnerables en el país que se ven perjudicados por otro tipo de problemáticas, como los más de 2.370 basureros clandestinos que hay en el país. Cuando no existe una buena coordinación en los municipios de una separación, en este caso, que pudiera ser desde la fuente, una buena recolección dentro de los municipios, y pues lógicamente teniendo lugares adecuados para disponer los residuos sólidos, teniendo plantas de segregación, y pues ideal es tener rellenos sanitarios donde podamos confinar los mismos. Y lo menos que estamos haciendo a nivel país es resolviendo al final del tubo, ¿verdad? Que en este caso es contar con líneas tecnológicas que nos permitan resolver esta problemática, que pues cada día vemos más afluentes, más ríos, los lagos, los océanos con mayor cantidad de residuos sólidos. El ambientalista asegura que hay una responsabilidad compartida para reducir la contaminación, ya que cada vez hay más residuos sólidos, sin tomar en cuenta el deterioro del ambiente por la deforestación y contaminación de aguas residuales. No tenemos una ley de residuos sólidos, existen algunos acuerdos, la política nacional también de residuos, pero la competencia en este caso de las municipalidades en el artículo 68 del Código Municipal es bien claro, donde ellas deben de manejar sus residuos desde que se generan hasta que se disponen. Y teniendo autonomía pueden, a través de un reglamento, poder pues iniciar el proceso de ordenamiento bajo líneas específicas del cobro por el servicio. Y asimismo, pues quienes estén tirando residuos sólidos en la vía pública y generando contaminación, pues deberían de ser sancionados. ¿Riesgo como construcción social o construcción social del riesgo? Esta sería la pregunta interesante. Hoy en nuestro país es riesgo como construcción social. Preferimos construir en lugares de riesgo porque lamentablemente no manejamos, las áreas vulnerables no manejan el tema económico como para poder construir en un lugar un poco más seguro, porque al final todo el país es un riesgo, todo el país. Por ello es necesaria la resiliencia con una participación interinstitucional para crear las vías de comunicación correctas y así minimizar los riesgos. Es fundamental trabajar en ella porque es la forma que vamos a fortalecer la parte institucional y la parte social, donde ya la población se tienen que juntar para poder año con año, día con día, tratar la manera de minimizar los riesgos, minimizar las vulnerabilidades. Otro aspecto que se debe mejorar es la educación ambiental, ya que estamos destruyendo nuestro entorno. Definitivamente cuando rompemos los ecosistemas, que es lo que ha pasado en los últimos 45 años o 50 años,
definitivamente estamos generando una vulnerabilidad en todos los ecosistemas. Las precipitaciones que se tenían hace 15 o 20 años no son iguales a las que se tienen actualmente, porque la masa boscosa es menor, por ende hay mayor cantidad de precipitaciones en menor tiempo, son más intensas. Y vamos a finalizar con datos que han brindado las autoridades de ambiente a nivel mundial, ya que se registra que por el cambio climático hay una aceleración en cuanto a la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue y la malaria. Incluso en el 2018 el dengue se había extendido hasta un 15% más en comparación con el punto de referencia a la década de 1950. En el 2020 también se registraron temperaturas récord en Bielorrusia, Bélgica, España, Estonia, Finlandia, Francia, Kazajistán, Lituania, Luxemburgo, Noruega, también como México y Rusia. Pero también hubo un registro récord de 64 días de sequía, según los Centros Nacionales de Información Ambiental. Algo que hay que mencionar también es que entre 1990 y 2015 el 1% más rico de la población mundial fue responsable de más del doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre de la humanidad, esto según la Oxfam. Por otra parte, los ecosistemas están amenazados por el cambio climático, alertando que de 83 de los 252 sitios naturales del patrimonio mundial están en peligro, entre ellos las áreas de conservación pantanal de Brasil y también las áreas protegidas de la región floral del Cabo de Sudáfrica. Y es así entonces como estamos abordando este tema, tomando en cuenta la vulneración que se tiene en nuestro país.